¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos hemos desplazado hasta el puerto seco de Burgos. Estamos en el centro de la playa de carga y descarga de 400 metros de largo por 40 metros de ancho y estamos con una de las personas que más sabe de estas instalaciones y de logística, Nacho San Millán, gerente de Asercomex Logistics. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, lleváis 3 décadas facilitando la logística a cientos de empresas. ¿Cómo operáis? ¿Cuál es vuestra misión? Sí, bueno, llevamos 28 años como Asercomex llevo, pero mis orígenes en la aduana, yo inauguré la aduana en el año 83, que estaba trabajando para una empresa que era Duitrans, que era Jesús Echevarrieta, el gerente. Estuve un año anterior en Irún trabajando, aprendiendo lo que era este sector, sobre todo el mundo de la aduana, el despacho aduanero, porque en aquella época es que ha cambiado todo tanto desde el 83 al día de hoy. Cualquier mercancía que no procedía de España, que venía de Francia o lo que fuera, tenía que pasar sus trámites aduaneros, ¿no? Entonces, nuestros orígenes son como agente de aduanas. Y Aduitrans, que era una empresa burgalesa, se instaló aquí cuando se inauguró la aduana, a mí me contrató y empezamos a hacer todos los trámites de aduanas de las empresas de aquí. El primer despacho que se efectuó en el centro de transportes fue para Tableros Bon, en el que yo intervine, hice mi primera declaración de importación, etcétera. Y esos son los orígenes, vamos a ver, del centro de transportes, que luego ya se derivó al puerto seco, que tiene menos años de actividad, ¿no? Pero los orígenes, ya te digo, fueron como despacho, como agentes de aduanas, despachantes, y hacíamos toda la tramitación de empresas de Burgos, de la zona de Castilla y León, teníamos esa serie de clientes. Ahí estuve durante 6 años y me independicé. Estaba con Jesús Echevarrieta, ya te digo. Yo empezaba a tener ya más años, tenía 27 y me quería casar. Entonces tomé la decisión de montarme el negocio, yo con el bagaje que había aprendido ya, de montarme una empresa que se llamaba Tránsitos Castellanos. Como Tránsitos Castellanos empecé a derivar también como agente de aduanas, que era el know-how que tenía yo en aquel momento. Pero empezábamos el periodo de que nos íbamos a incorporar en la Unión Europea y ya veíamos que se avecinaba tormentas, que todos los trámites de aduanas de mercancías procedentes de la Unión Europea iban a desaparecer y había que buscar pues otros nichos de mercado. Entonces es cuando yo empecé allí a darle vueltas y empecé a tener unos almacenes para recepcionar mercancía, luego distribuirla y lo que fuera. Y durante unos 4 años también llegué a un acuerdo con una multinacional que era UPS, que Burgos lo montó como centro logístico de toda la mercancía que venía de Europa. Entonces aquí se recogía la mercancía en Francia, en Alemania, en Italia, recepcionábamos aquí en Burgos, se hacía todos los trámites de aduana, todavía estábamos, ya te digo, en la Unión Europea, y luego se distribuía para toda Europa. Llegó un momento, ya te digo, Burgos fue, si no el primero, el segundo lugar de puerto seco, vamos a decir, o centro de transportes, junto con Zaragoza, y los puntos claves estratégicos eran Zaragoza y Burgos. Cualquier multinacional que quería desarrollar algo logístico siempre preguntaba por Burgos y Zaragoza. Claro, porque la ubicación es estratégica, ¿no? Sí. Zaragoza está mejor situada para atender el este del país y nosotros la zona oeste y el centro. La ventaja que tiene Zaragoza respecto a Burgos es que la población, fíjate tú, ellos están a 2 horas de Barcelona, a 2 horas de Madrid, a 2 horas de Valencia, que está el mayor núcleo poblacional de España, lo tienes ahí. Y nosotros estamos muy bien también a 2 horas de Madrid, tenemos la zona vasca, a Bilbao 1 hora y luego nos pilla a nosotros mejor lo que es Galicia. Pero cualquier empresa venía a establecerse aquí y unas se las llevaba a Zaragoza y otras Burgos. ¿Por qué nos ganó por la mano luego Zaragoza? Pues Zaragoza tenía un aeropuerto que nosotros no podíamos dar el servicio aéreo. Entonces ya con los cambios que se experimentaron después de entrar en la Unión Europea, la gente lo que demandaba era mucha agilidad y rapidez en la entrega de mercancía. La empresa que yo tenía el acuerdo con ellos, que era UPS, se trasladó a Zaragoza, porque aquí no dábamos el servicio aéreo y fueron muy tractores para que muchas empresas se fueran allí a Zaragoza y nosotros nos quedáramos un poco fuera de la órbita de que se establecieran aquí las multinacionales que tiene ahora
la zona, en la ciudad de Plaza de Zaragoza. Bueno, pero de aquellos inicios a lo que tenemos ahora habrá cambiado mucho, ¿no? ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, en este puerto desde que empezó el centro de transportes de Burgos hasta ahora? Sí, bueno, ¿Qué podemos admitir aquí? ¿Qué tipo de mercancía puede llegar? Sí, bueno, aquí ahora ya puede llegar todo tipo de mercancía. Lo que pasa que... Porque vemos que hay desde frigoríficos de todos los tamaños. Sí, antiguamente Burgos solo era una aduana terrestre. No venía mercancía que se transportaba por mar, no venía. Siempre se hacían los trámites en puerto, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, que son los puertos más importantes con los que trabaja la zona de Castilla y León, ¿no? También Santander recibe muchos graneles sólidos y el País Vasco, Bilbao, graneles líquidos. Entonces, ha pegado un cambio radical de toda la mercancía que recibíamos antes de Europa. Como estamos en la Unión Europea y no hay que hacer trámites europeos, ahora hemos pasado a que viene casi todo en contenedor marítimo y nuestros principales proveedores de donde viene la mercancía es China, Estados Unidos, Sudamérica, eso. O sea que hemos cambiado totalmente la forma de trabajar de los inicios a lo que es actualmente. Claro, Asercomex gestiona toda esa logística para las empresas. ¿De qué procesos hace? Llega una empresa y les dice, necesito traer de China tal material o yo lo necesito llevar. ¿Cómo es ese proceso? Correcto, nosotros tenemos aquí una serie de clientes, ¿no? Sobre todo empresas aquí establecidas en Burgos y en Castilla y León, pero sobre todo en Burgos, y que te dicen, oye, yo he comprado una mercancía, te pongo un ejemplo, en China. Este proveedor le he comprado esta maquinaria y lo que fuera, la tengo que entregar en mi fábrica de Burgos o de Madrid o de cualquier punto, ya sea España, Europa o Estados Unidos. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con el proveedor para decir, oye, cuando acabas la máquina, el producto que te han pedido, cuando tenemos disponibilidad de ir a cargarlo, qué medidas tiene, qué peso, qué cubica. Entonces cogemos todos los datos, estudiamos a ver si puede venir en un contenedor marítimo, si necesita venir a temperatura controlada, es mercancía seca, eso. Entonces decimos, oye, pues puede venir en un contenedor de 20 pies, de 40 pies y... tomamos la decisión de cómo tiene que venir esa mercancía. Recogemos la mercancía en origen, en China te pongo un ejemplo, en Shanghái o en Ningbo. Con el proveedor nos ponemos de acuerdo para que él haga los trámites de exportación en China y poder traer la mercancía aquí. Nos encargamos del flete, que llegue la mercancía aquí a España, hacemos todos los trámites que necesita esa mercancía para cumplir con la agencia tributaria y ahora... desde que pasó lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, la aduana hace mucho control para aduanero. Antes la aduana era mucho más recaudatoria, ahora lo que se fija mucho es la seguridad de la gente. Entonces hay que cumplir con mucha normativa, les asesoramos qué normativa tiene que cumplir para entrar ese producto en Europa, liquidamos los impuestos y les entregamos la mercancía donde ellos nos hayan encargado. Bueno, para que se hagan una idea de lo importante que es la logística y el papel que puede tener Asercomex, vamos a remontarnos a la pandemia, a la semana, una de las más complicadas, cuando nos teníamos que quedar en casa, no había material y tenemos esa imagen de un avión que aterrizaba en el aeropuerto de Zaragoza y Castilla y León fue de las primeras en tener material procedente de China, 6 toneladas de mascarillas venían en aquel avión. Asercomex tuvo mucho que ver en aquella gestión, ¿no? Sí, cuando por desgracia vivimos lo de la pandemia trabajamos como cosacos, mi equipo se portó fenomenal, la Junta de Castilla y León en aquel momento ya el Gobierno central autorizó que cada comunidad podía gestionarse el acopio de mercancía, nos contrataron a nosotros y nos encargamos de todo, tuvimos una ayuda inmensa de la Consejería de Sanidad, que era con la que teníamos el trato, y confiaron en nosotros. La operativa no te lo voy a contar porque allí aquello era un mercado persa, teníamos que luchar con americanos, claro, con todos europeos para abastecernos del producto. Nosotros pudimos dar se pudo dar ese servicio porque teníamos corresponsales y proveedores allí que les pedimos que nos echaran una mano para que no nos engañaran, porque allí en un principio te decían que te mandaban un producto, te mandaban otro, no cumplía la normativa. Entonces la Junta de Castilla y León confió en nosotros y empezamos a mover todo el producto en China con nuestros colaboradores. Y es verdad que fuimos junto con la Comunidad Valenciana, los primeros que trajimos un avión que llegó a Zaragoza con parte
porque era un avión que traía, nosotros no habíamos hecho todavía la suficiente compra para llenarlo y lo compartimos con la Comunidad Valenciana. Ellos pagaron una parte del flete y nosotros otra. Ellos tenían unos proveedores, nosotros otros, y fuimos, ya te digo, junto con la Comunidad Valenciana, los primeros que trajimos las mascarillas que se demandaban con tanta urgencia aquí en España. Ahí se ve la fuerza, ¿no?, de estar bien conectados, de esa logística, de lo que puede hacer en situaciones de crisis. Ahí estábamos completamente paralizados, ¿no? Los fletes eran carísimos, todo el mundo quería traer. Sí, sí, aquello, te voy a decir, si en aquella época, antes de la pandemia, un flete de traer de China, un contenedor de 20 o 40 pies, costaba 2.000 euros, llegaron a pagar 20.000. Y lo que pasa es que como el tiempo de tránsito por barco era de 30 a 35 días, se tomó la decisión de que había que fletar aviones. Compite con todo el resto de los países, no solo de España, ¿no?, en las comunidades, sino con el resto de los países del mundo, para llegar a un acuerdo de que ese avión te lo reservaran a ti para que trajeras la mercancía. Y como bien has dicho tú, ahí fue muy importante la honestidad y la facilidad que tuvimos también con nuestros colaboradores en China. Claro, hemos hablado de barcos, de aviones. Hablamos de un puerto en Burgos, que no tenemos mar. Es una terminal intermodal. ¿En qué consiste eso? Sí, bueno, los puertos, en un principio esto nace como un puerto seco. Los puertos, como se ha incrementado tanto el tráfico internacional, no con Europa, sino transoceánico, ¿qué es lo que han hecho? Como no hay espacio suficiente ya tampoco en los puertos, se han buscado ubicaciones interiores para descongestionar también toda la mercancía que viene para el interior de la península. Entonces aquí lo que se ha hecho es que el puerto seco de Burgos hemos montado unos trenes con el puerto de Barcelona en que toda la mercancía que nos llega a Barcelona la bajamos luego en ferrocarril hasta aquí, hasta Burgos, porque los costes son menores y es mucho más ágil a la hora de proceder a la tramitación. Entonces el puerto seco de Burgos a día de hoy tiene frecuencias 2 o 3 a la semana con el puerto de Barcelona, que es lo que estamos viviendo actualmente. Lo que estamos demandando también es, ya aprovechando la entrevista que me estás haciendo, es que se nos abra también un poco, que se nos abra el corredor el corredor central. ¿Por qué? Porque hay mucha mercancía que está llegando a Algeciras y al puerto de Valencia. Y el puerto de Valencia no tenemos, como está cerrado la vía desde Aranda hasta Madrid, tenemos que dar hacer 120 kilómetros más de recorrido, que eso supone unos costes. Entonces, dentro del corredor atlántico sí que se hablaba de la posibilidad de empezar a estudiar esa posibilidad. No sé, o sea, que ha sido una buena decisión, ¿lo veis bien? Sí, yo creo que es imprescindible para eso, porque mira, no nos estamos dando cuenta, África, ahora Algeciras tiene todos los años una entrada de 700.000 camiones. Tú estarás informada que actualmente tenemos un problema, que no hay choferes, la gente no quiere coger de rosca, de tirar los camiones y eso. Entonces la mercancía hay que entregarla, la mercancía hay que subirla al tren. Entonces, porque al final, si no, nos están demandando mucha rapidez en la entrega de la misma, se va a demorar y los stocks se van a perder, se van a retrasar y el producto no va a llegar. Entonces es imprescindible para mí como logístico y para muchas empresas que el corredor central se abra, porque te ahorras un dineral. A mí no se me ocurre decir, hay mucha gente que dice, bueno, es que podéis venir vía recorriendo Ávila y Valladolid. Digo, ya, pero yo cuando voy a Madrid desde Burgos, a mí no se me ocurre ir por Valladolid para ir a Madrid. Yo cojo la línea recta que es Burgos-Madrid, o para ir a Santander no voy a Bilbao y luego a Santander, porque al final esto, con todo el movimiento que hay cada vez de mercancías, que tenemos mucha más dependencia, ya que aquí somos los europeos, los señoritos de la sociedad, como digo yo, que no queremos que contaminación y lo que fuera, tenemos que traerlo de tercer país. Entonces necesitamos que se nos abran esas, de la misma manera que tú habrás oído hablar de las autopistas ferroviarias, que se están hablando de eso, porque necesitamos acercar la mercancía al destino y la única solución que tenemos es a día de hoy el ferrocarril. Claro, ahora que estamos con el corredor atlántico, ¿en qué se deberían centrar? Ahora que tenemos esa partida presupuestada, un comisionado... Sí, bueno, el corredor atlántico ya está definido. Dentro del corredor atlántico hay 2 nodos, aquí en Castilla y León, que son Valladolid y León. De León yo creo que la han nombrado como nodo porque va a de los puertos de Asturias, de los puertos de Asturias y de Galicia. Sí. Valladolid va a tener la entrada de los puertos de Portugal, sobre todo lo que es
Leisoes Sí, y por Oporto, Salamanca por vamos a Salamanca tener. para tener, entonces eso es un punto de entrada, pero yo creo que Burgos, que es la provincia más industrial de Castilla y León y que tiene ya, nosotros estamos aquí, que esto ya llevamos operando con ello 10 años, no más, porque aquí el primer tren que se montó fue con Valencia, cuando todavía no había pasado lo del túnel de Somosierra, y el primer tren que se montó, recuerdo yo, que fue desde el puerto de Valencia hasta aquí, hasta Burgos, y subíamos todos los contenedores porque había un ahorro considerable de flete y descarbonización. Ahora que estamos hablando mucho de que... De las emisiones. Exactamente, pues tú el mejor método para subir, para disminuir, porque el mayor... contaminante es la carretera, lo que se está produciendo. Entonces vamos a subir el camión al tren y que venga hasta aquí y luego desde aquí ya hacer la distribución capilar. Que también se descongestionarían las carreteras. También. ¿Qué supone que estar bien conectados? Porque de cara a las empresas pueden abrir su mercado al exterior, ¿no? Sí, mira, las empresas ahora estamos en un mundo globalizado. Hay propias empresas aquí en Castilla y León que son multinacionales que compiten con una propia compañía de ellos que está establecida a lo mejor en Alemania o está en Marruecos para llevarse aquí el trabajo y poder seguir fabricando. Entonces, lo más importante ahora que se tiene muy en cuenta es el coste logístico. Cuando una empresa se viene a instalar me da igual, a Burgos, a Valladolid, a Santander, a Madrid, lo primero que mira es disponibilidad de terreno. Gracias a Dios, aquí en Castilla y León tenemos espacio. Disponibilidad de mano de obra. También tenemos gente muy bien preparada, la mano de obra. Que además sí, con el corredor también crearían unos empleos especializados en logística y lo que fuera. Luego, tienen muy en cuenta también el coste energético. Y luego también la fiscalidad y luego el coste logístico. Porque tú, para competir, si yo tengo que subir una mercancía, te pongo un ejemplo, desde Burgos hasta Moscú, y tengo que competir en costes con una compañía que sea de la competencia dentro de mi propia organización, que lo fabrica en Alemania, fíjate tú qué desventaja tengo yo logística de transporte para ofertar al cliente, ¿no? Entonces, lo que hay que procurar es que los costes logísticos sean lo menos posible para las empresas, que les sea menos gravoso para que sean lo más competitiva posible con el resto de fábricas. Claro, ahora, por ejemplo, cuando tienen que comerciar con el exterior, ¿qué se demanda? Porque no sería lo mismo que cuando empezó a ser cómics, ahora habrá cambiado mucho. Aquí ha cambiado. Antes, cuando comenzó a ser cómics, había todavía mucha producción en Europa, ahora casi todo nos viene de Asia. Yo creo que hay muchas empresas ya que se han dado cuenta con lo de la pandemia, el problema que hay de tener tanta dependencia con la fábrica del mundo como es China, y se están trasladando ya sobre todo a África, que es menos conflictivo, lo tienes más cerca y eso. Y yo creo, te voy a dar mi opinión, que muchas empresas lo que debiéramos intentar todos es relocalizarnos otra vez aquí en España, y eso, porque si no, ¿de qué van a vivir toda la gente joven? Y esto estamos viendo que el paro en España es el mayor de la gente joven, y pues si traemos aquí fábricas que no contaminen o que estén bien controladas para que cumpliendo la normativa europea, pues creo que sería muy provechoso para toda nuestra gente que está acabando las carreras, la formación profesional, y no se nos tengan que ir a otras zonas que, como está ocurriendo actualmente con Madrid y con el País Vasco, que se llevan a toda la gente joven. Claro, pero con esos corredores también seríamos más atractivos, ¿no? Al final pues, nos posiciona. Claro, tú con esos corredores, las empresas van a decir, oye, si ya he reducido estos costes logísticos, estoy en una zona, ten en cuenta que la ventaja que tiene también Castilla y León es una zona que tiene buenos trabajadores y no es conflictiva. Aquí no tenemos los problemas que pueden tener a lo mejor en otras zonas, en otras lejanas. Entonces yo creo que es muy atractivo para Castilla y León que tanto me da igual para Burgos, ya que estamos hablando de Burgos, pero para Soria, para Valladolid, de lo que fuera, que los costes logísticos sean los menos, lo más bajos posibles para que estas empresas puedan ser lo mayor competitivo. ¿Y cómo estará la vanguardia? ¿Qué debilidades veis ahora? Sí, pues mira, yo te puedo decir, para nosotros los servicios que tenemos a día de hoy todavía, lo que se ha comenzado ahora, sabes que se han nombrado unos nodos que son importantes en España, que están 2 en Barcelona,
Cantunís y la Llagostera, me parece que luego está Valencia, está Sevilla, está Madrid, Vicálvaro, te hablo con ferrocarril, ¿no? Está Vicálvaro, está Valladolid, está Zaragoza y está Vitoria. Esos son los centros ahora en los que Adif está poniendo la carne en el asador y está haciendo todas las inversiones. Entonces, a mí creo que no debemos limitarnos solo ahí. A mí lo que le den a Valladolid y consiga me parece muy bien, lo que le den a Salamanca me parece también muy bien. Pero Burgos, yo creo que tenía una ventaja en un principio, que tenemos ya unas infraestructuras hechas y las inversiones son menores. Y aquí todavía necesitamos que los trenes sean, en vez de la longitud de aquí en España se manejan trenes de 500 metros, 450 o 500. En Europa ya se manejan trenes de 700, 740 metros, 750. Y hay que montar infraestructuras para que esos trenes puedan llegar aquí a este puerto seco, que tengan, tú has dicho antes, al empezar el programa, que tiene 400 metros de longitud. Pues con 400 metros en el futuro ya se nos quedamos pequeños porque habría que hacer maniobra y entonces encarecerías mucho el transporte. Hacer inversiones en los sitios que se requieran para que esos costes sean lo más económicamente posible y que nos tengan en cuenta muchas veces a los logísticos, los políticos, porque al final los que vamos a utilizar las infraestructuras somos los logísticos. Entonces decirles, oye, yo creo que a lo mejor haber hecho esta inversión en este punto consideramos que es más idónea hacerla en este otro porque los operadores dicen que hay mucho más flujo de mercancía para aquí que para el punto donde tú has decidido. Entonces que en el futuro cuenten mucho más con los logísticos, que son al final los que van a dar uso a todas las infraestructuras. Claro, porque con todas las crisis que ya en muy poco tiempo hemos tenido, pandemia, guerra, la logística es más clave que nunca. ¿Somos conscientes de eso? Yo creo que sí, sobre todo la gente joven, porque hacéis todas las compras en todas las plataformas y eso, y luego nos pedís que entreguemos las mercancías. Bueno, y hay gente que quiere que se la entregues a las 4 horas de que lo ha comprado, sobre todo el gran consumo, ¿no? Entonces, eso tenéis que daros cuenta también los costes que supone la infraestructura, porque hay que ir haciendo almacenes más pequeños, más cercanos a la ciudad, para luego hacer la distribución ya luego con vehículos eléctricos y lo que fuera. Entonces, ha cambiado de tal manera que yo sobre todo, como voy más al proceso industrial, lo que necesitamos, ya te digo, es más facilidad a la hora de poder hacer todas estas inversiones que son muy elevadas para poder abastecer la demanda de la industria, no del consumo, del particular, no del consumo sí, pero no del particular. Pues Nacho San Millán, gerente de Asercomex Logistics, gracias por atendernos. Pues muchas gracias a ti, a vuestra entera disposición, y para mí ha sido un placer el estar con vosotros. Muchísimas gracias, y a ustedes les espero la semana que viene con más datos sobre el corredor atlántico y el transporte intermodal.